Bienvenido, bienvenida. Esto es A Viva Voz. Hoy nos encontramos con Padre Adrián Santarelli. Él es un hombre de fe, misionero incansable. Realmente es un gran constructor de la paz. Se ha dedicado a promover el diálogo interreligioso, a construir la paz, también a la sanación espiritual. Es fundador de la comunidad Belén y de Corazones por la Paz. Su misión trasciende fronteras y realmente es un transformador. Y ya mismo le doy la bienvenida. Padre, gracias por estar ahí. Bienvenido. Todo al contrario, gracias a ustedes por esta invitación y por este encuentrito que vamos a tener que, bueno, me gusta mucho. Viajar un Realmente, poquito Padre, a Córdoba y de ahí para todos los lugares donde lleguemos. así es, un mensaje para todos, porque ¿quién no puede estar interesado? Porque de alguna manera, Padre, todos estamos buscando es llenar ese huequito, ese vacío que tenemos en nuestro corazón. Y un poco conociendo tu historia y tu trabajo, yo me decía, ¿cómo te animás, no? A meterte en lo más profundo del alma humana para bucear y para allí encontrar esas huellas que tenemos de ser seres de paz. Contanos un poco cuál es esa certeza que te mueve a la hora de animarte a meterte tan profundo en el alma de la persona. Te agradezco porque la verdad que es el fruto de todo un camino largo, ¿no? De la vida. Yo siempre trabajé como misionero, grupos misioneros, me fui de misionero 10 años a Cuba, estuve después estudiando misionología. Eh, ¿Y por qué la misión? Porque soy un hombre de fronteras, porque bueno, siempre mi vocación nació un poco mirando el que no está en la iglesia, ¿no? Con una gran pregunta de cómo acercar a Jesús a la calle, ¿no? Al del colectivo, al del tren, a eso, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, cuando cualquier ser humano de a pie y de cualquier religión que sea se pregunta cómo vivir en paz, ¿no? Sí. El Salmo mismo nos dice, busca la paz y corre tras ella, ¿no? Entonces muchos han encontrado la paz en un monasterio, otros han encontrado la paz, por supuesto, en el camino con Dios, pero, pero la paz me fui dando cuenta que también es un trabajo profundo de las cosas del corazón. Y en un momento surgió yo con la comunidad Belén, una de las misiones que tenemos es abrir espacios de paz. Y primero dije, qué lindo es tener espacios donde nos juntemos de distintas procedencias y formas de pensar, incluso de religiones, para encontrarnos a hablar del tema de la paz. Y luego tuve la gracia de que me inspiraron los mártires de Tibirine como Camino de la Paz, y por otro lado Charles de Foucault como hermano universal, que el Papa lo resalta también en la Carta Fratelli Tutti, y su canonización, la beatificación de estos mártires. Y bueno, me di cuenta que había claves ahí de lectura del camino de la paz. Por supuesto que los pasos de la paz no se terminan con los que dice el libro, y por supuesto que tampoco cada paso es solo lo que dice el libro. El libro está hecho para ser un camino de paz. Hoy hay muchos caminos de sanación interior, pero Qué el lindo, salir a Padre. sanarnos hacia afuera, en lo de afuera y tocando los corazones del otro, creo que eso fue lo que me llevó un poquito a hacer otro itinerario, un camino hacia la paz con otros. Vos sabés, Padre, que me voy a guardar, me voy a reservar lo del libro porque es tan jugoso y tantas cosas lindas que podemos hablar de ahí que me lo voy a guardar para las últimas preguntitas, pero sí ahora me animo a preguntarte si lo de la paz y de la sanación espiritual se unen y de qué manera se unen en esto que vos descubrís. Mirá, cuando empecé con el Ministerio de Sanación, podemos decir que yo digo que siempre hay una prehistoria y hay una historia. La prehistoria era cuando la gente se sanaba y yo no lo tomaba tan en serio como para hacer de eso un ministerio. Mucha gente me decía, ¿cómo me gustan tus bendiciones? Bueno, perfecto. Tuve momentos en los cuales tuve gracias muy particulares de sanación, la gente lo ha experimentado. No me detengo a contarte historias, pero son muy lindas algunas de ellas y muy elocuentes. Pero luego, cuando empezó el Ministerio de Sanación, donde tuve que armar un grupo para organizar todo Mira, eso, todo el ministerio,
todo eso fue ya la conciencia de que no podíamos caer en el pensamiento mágico, ¿no? Sino que había que dar recursos para vivir sanamente. Y ahí empezamos con retiros de sanación, charlas de sanación, encuentros para poder formar también la comunión, porque la sanación no es yo como vivo sano, porque básicamente nos enfermamos en la relación con la vida, con las cosas, con las personas. ¿Cuánta gente no agarra una enfermedad después de una ruptura, de una pérdida? Es decir, cosas que ponen en crisis. Entonces es muy importante no pensar solo que un sacerdote con la gracia del Espíritu Santo me pone las manos y yo me curo, sino cómo sostengo una vida sana. Y ahí viene la paz como necesidad de ser estudiada. Fíjate vos que Qué pasamos impresionante. por la primaria, la secundaria, el jardín de infantes, la universidad, y no tenemos una sola clase sobre la paz, ¿no? En un tiempo nos daban educación cívica, viste que era cómo poder convivir bien con el grupo. Hoy ni siquiera eso. Y empezamos a tener una cantidad de deformaciones en las que caemos, en las que yo soy el sujeto de todos los derechos, pero no me arrogo ningún deber frente a la sociedad y frente al otro. Eso genera guerras, porque le pido a los demás que todos me den lo que yo quiero y no estoy dispuesto a dar nada de lo que los demás necesitan, ¿no? Ahora, escuchándote, me venía esta pregunta de, en torno, a estos espacios de oración para buscar la sanación espiritual, ¿se convierte de alguna manera en un espacio de primer anuncio, en donde después la persona encuentra cómo madurar la fe o cómo descubrir la capacidad espiritual y desarrollar y conocer más a Dios? Podemos decir que en primer anuncio para mí es la siembra, ¿no? Un sembrador salió a sembrar y el misionero sabe que muchas caen en el camino, que otras entre espinos, que otras entre piedras y que algunas, pocas o muchas, dan mucho fruto. Entonces, de por sí hay una kenosis, una muy importante, ¿no? El misionero tiene que estar dispuesto a perder tiempo, como diciendo, no hay tantos frutos como quisiera, es eso ser misionero. Ese es el ámbito del primer anuncio. Y ese primer anuncio lo que busca es que podamos abrirle las puertas del corazón a Dios y que ese Dios empiece a trabajar con esa persona que le abrió el corazón, ¿no? ¿Estoy dispuesto a que Dios venga a mi vida? Sí. Bueno, después vamos a ver cómo llega Dios a tu vida. Uno de los caminos de Cartole, ¿no? Ese místico del Renacimiento que nos habla mucho del silencio, ¿no? Porque a veces el silencio es el espacio que le doy a Dios para su misterio y le doy la libertad para que Él se revele. Entonces, esto no es solamente embutir de palabrería al discípulo que está empezando, sino al contrario, muchas veces es ayudarlo a que aprenda a callarse para escuchar a Dios. Orar es escuchar. Entonces a veces el camino de la paz empieza por callar toda nuestra verborragia, ansiedades, anhelos de control, y es un despojarnos, ¿no? El que quiera seguirme, que se olvide de sí mismo. Ah, bueno, ¿y después qué? Y después vas a tener que escuchar. ¿Y después qué? Y después vas a hacer lo que yo te voy a dar la gracia de poner en práctica lo que te falta. O sea, pero nosotros arrancamos al revés. El primer discípulo dice, ¿y ahora qué hago? Ahora te venís a misionar conmigo, ahora vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y dentro de poco, ¡pum!, se quemó. Hay una pedagogía de la misión y del Qué camino. hermoso. Cuando te escuchaba que iniciabas este diálogo y nos contabas este camino de misión en donde te sentís llamado a hablarle a la persona que viaja en el colectivo, al que no está tan cerca de Dios, a ese que encontramos en la calle, en el almacén. Yo te preguntaba, hablando de siembra, recién decías, dice, sos un transformador, Dios te usa muy bien, pero ¿cómo te das cuenta de que va bien esta siembra?
de esto, de estas personas que te vas encontrando en distintos contextos? ¿Qué signos vas encontrando para darte cuenta, vamos por acá? Y ahí se va armando este camino que decís de la paz, ¿no? Que seguramente te ha llevado el libro. Yo creo que siempre los parámetros te lo da el Evangelio. Fíjate que Jesús todo lo hizo bien y en un momento se tuvo que callar, en otro momento se tuvo que esconder. Tuvo rechazo, tuvo preguntas que le preguntaban para hacerlo, para ponerlo a prueba. Todo eso le va a pasar al discípulo que quiera seguir a Jesús. Todo. No es el discípulo más que su maestro. Ujú. Y Jesús nos ofreció un video de su vida para que podamos decir, esto le pasó a él, ¿no? Entonces, el ir bien, y a veces el ir bien significa que no todo el mundo me esté aplaudiendo, significa Bien. que no todo esté saliendo bien, o que va a haber momentos de Galileas, la Galilea donde Jesús hacía milagros, se juntaban las multitudes del pan, multiplicó los panes y las multitudes lo seguían porque le daba de comer, y hasta el momento también anda bien cuando vos le decís a la gente, pues usted me busca porque le debe comer, y por eso me quieren hacer rey. Y cuando el discurso dice, qué duro es tu discurso, y lo dejan solo, bueno, también es otro signo, ¿no? La multitud es Sí. un signo y el quedarse solo es otro signo. El mejor signo es la autenticidad de lo que se vive, como Jesús era auténtico, era uno solo, y no cedía a conformar masas, sino a glorificar a Dios con su vida, y con ese Qué amor bueno. transformador que él sabe educar amando, ¿no? Sí. Sabe educar exaltando, no humillando. Hablando de caminos, padre, has venido haciendo un camino de tanta cercanía con el alma y el corazón humano que te ha permitido de alguna manera traducirlo y traer y poner en tu corazón y en tus manos un libro, no sé si lo tenés ahí para compartirlo y contarnos un poco cómo es que trae buena noticia, esperanza a la hora de sentirnos llamados a ser instrumentos de la paz. Este libro es un poco, ¿no? Como el camino de la paz, es gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, ¿no? No hay una paz que sea solamente dentro de Qué la hermoso. tierra, sino siempre Dios. Y la estrella de Belén, que es el símbolo de la comunidad Belén, es la de los magos. La paz la vivieron los magos que no eran judíos. Mira, La vivieron los magos que fueron a hablar con Herodes, que era el rey, y le dijeron, venimos a adorar al rey, pero usted no es, hay otros. Eso, con tanta simplicidad y honestidad, se dieron cuenta que en ese palacio no estaba el rey, sino en un pesebre, ¿no? Y a quien le dieron todas las cosas no fueron al rey para que los valore y le pague el viaje de vuelta, sino a ese pesebre, a ese niño que nada le podía devolver, y por eso estos magos también tuvieron esa sabiduría del mundo, ¿no? De la que hablábamos, la sabiduría que viaja arriba de un colectivo, en un tren o en la calle, ¿no? ujú, Hay muchos sabios que saben reconocer que la paz no está en el palacio que me da todo, ujú, sino en un pesebre despojado de todo, ¿no? Cuánta gente que celebra la sí, vida desde esos lugares de pobreza donde generalmente se le corre la vista, y se apunta a esa exaltación de la riqueza, ¿no? Y ahí ujú, sí hay paz porque tienen todo. Y a veces teniendo todo no tienen paz. sí, Y por otro lado, en el lugar donde falta todo, puede haber mucha paz, como María y ujú, José. Les faltaba de todo, pero tenían lo más importante, ¿no? El sí, amor que glorifica a Dios y el estar en la voluntad de Dios. Que la vida no está en un solo lugar, ¿no? Atraviesa, puede estar también en los grandes palacios, hay gente muy santa, hemos tenido reyes santos, así que digo, también hay que saber reconocerlo allí. cuando pensamos nosotros en la paz, uno puede, a veces uno dice, hay guerras en el mundo, a veces no nos damos cuenta que creemos que la paz solo está a cargo de políticos, pero no nos damos cuenta de que nosotros a veces podemos no estar viviendo la paz. ¿Qué le pasa al alma y desde dónde puede construir un camino hacia la paz? Cuando buscamos la paz no puede no darse. Dice Santo Tomás de Aquino que el bien se difunde solo.
Por tanto, una persona con paz da paz. Por otro lado, entonces siempre involucra al otro, ¿no? Esta gente que dice yo no me doy con nadie porque quiero estar en paz. En el fondo no está en paz. Es decir, el arte de la paz es estar con todos en paz. Pero ni Jesús pudo estar en paz con todos, ¿viste? Porque no todo el mundo mira para el mismo lado y algunos sufren eso como una amenaza. Entonces, es complejo, pero la paz es un don de Dios al corazón. Fíjate que el Papa Francisco decía que desde el momento que él se ordenó obispo, pero después cuando fue nombrado Papa, en la investidura papal, allí él dice que sintió como un blindaje de paz que lo experimentó hasta el último momento de su vida. Y él decía, debo tener un montón de enemigos, a mí me toca construir lo que me toca construir con los que me entiendan, me sigan, pero yo no sé que todos los problemas del mundo no los voy a poder arreglar y tampoco sé cómo arreglarlos. O sea que el camino de la paz nos lleva también al humilde reconocimiento de que nosotros podemos una partecita, pero el reino de paz viene de Dios y tenemos que pedirle mucho a Dios que se lo dé también a los demás para que podamos construirla juntos, ¿no? Así que sí. en ese sentido, la paz es un don de Dios que lo vamos aprendiendo a cultivar desde la oración, la comunión con Dios entre las personas, o sea, darnos cuenta que el otro es un don que Dios me regala y puedo disfrutar la paz de que el otro sea quien es y yo ser quien soy y poder convivir en paz, mirando cualquier tipo de diversidad. Cuando un vínculo se da desde el corazón, uno no le pregunta qué partido político es, ni de qué equipo de fútbol, ¿no? Uno lo pasa bien. Estuve estos días, vino a visitarme un amigo mío, me dijo, te quiero presentar a un amigo que quiere conocerte, y estábamos charlando y yo dije, no sé de qué partido político es, no sé de qué equipo de fútbol, pero qué lindo estuvo el encuentro, ¿no? Mirá. Así que digo, porque era de corazón, este hombre buscaba haber un encuentro con alguien que también, él era también una persona con mucha sabiduría de vida, con mucha experiencia de cosas religiosas, pero no era un hombre religioso, por decir así, no estaba en ninguna religión. Y había venido a una misa y le había gustado mucho, entonces tenía ganas de hablar. Bueno, Mirá. eso es lo que para mí es el hecho de construirla juntos, ¿no?